Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo estaba Juan el Bautista con 2 de sus discípulos, y fijando los ojos en Jesús que pasaba, dijo: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos y viendo que lo seguían, les preguntó: ¿Qué buscan? Ellos le contestaron: ¿Dónde vives, Rabí? Rabí significa maestro. Él les dijo: vengan a ver. Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró Andrés fue a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que quiere decir el ungido. Lo llevaron a donde estaba Jesús, y éste, fijando en él la mirada, le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que significa Pedro, es decir, roca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momentito, por favor. La apertura al año litúrgico en su camino del tiempo ordinario es precisamente algo que tiene que ser pensado desde esta primera lectura del Evangelio. Si bien el evangelista que nos acompaña en este año litúrgico es el evangelista San Marcos, está este trozo del Evangelio según San Juan que nos ilumina a entender la intención de este nuevo camino desde el Evangelio. Y si vemos, pues este trozo del Evangelio según San Juan habla de un seguimiento, habla de un seguir para ser, un seguir para ser. Marcos orienta la redacción del Evangelio hacia la preparación de todos aquellos que quieren ser bautizados, que quieren ser convertidos en discípulos de Jesús. Y por lo tanto, entonces, son aquellos que siguen para ser. Y de esto, pues, nos ilumina este primer trozo del Evangelio. Veamos un juego de verbos acá. Sobre todo el juego de las miradas. Miradas. Juan el Bautista mira a Jesús y lo señala. Jesús se voltea a ver a los otros. De ahí esas miradas se convierten precisamente en una forma de diálogo. Es una componenda particular, una componenda buena, no como las cochinadas de nuestros políticos, ¿no? Es una componenda buena. Está ligada con una buena intención. Y entonces esas miradas es un diálogo, no es una mirada así nomás. La mirada de Juan el Bautista tiene un propósito, que reconocer a Jesús como el Cordero de Dios e invitar a sus propios discípulos a que lo sigan. Juan no se queda precisamente como el centro de atención de los suyos. Él tiene que desaparecer para que Jesús entonces surja. Y por lo tanto la mirada de Juan es forma de invitar a los discípulos a seguir a Jesús, a quien él identifica como el Cordero de Dios. Luego entonces Jesús, que se voltea y pregunta a estos jóvenes que lo siguen, los ve para interrogarlos. ¿Qué buscan? Estos le contestan: ¿dónde vive, Rabí, maestro? Y luego otra vez la mirada: vengan a ver. Invita a que lo conozcan. Invita a que lo conozcan. Entonces, ese juego de miradas tiene precisamente una estructura. La invitación a seguir a Jesús por medio de alguien, Juan el Bautista. Jesús, que precisamente invita a seguirlo también. ¿Qué buscan? Y tercero, el quedarse con él. Vengan y vean, ¿no? Miradas que entonces van a cambiar y transformar vidas. Miradas que van a ser nuevas a las personas. Y precisamente esto, el Evangelio es un camino de vida.
no solo un camino religioso, es un camino de vida. Por eso entonces viene toda esta estructura desde la cual hay una serie de transformaciones. La primera transformación está ligada a aquel que reconoce a quien sigue. Miren que de Jesús pasa de maestro a Mesías. Primero maestro, ¿no? Rabí. Por eso Juan se cuida de traducir la palabra hebrea, porque está escribiendo en griego, para que los que lo leen, lo entiendan. Rabí quiere decir maestro. Luego después, Andrés, cuando invita a Pedro, va a decir, hemos encontrado al Mesías. Pasa de Rabí a Mesías. Lo han conocido, vengan y vean. Y ellos se quedaron con él. Lo han conocido y han descubierto entonces que es el Mesías. Desde una figura muy sencilla que Juan el Bautista pone sobre Jesús. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios. Ese Cordero de Dios transforma la mentalidad de estos discípulos, que entonces ya no es seguir a un maestro, sino seguir al Mesías. Y seguir al Mesías es también una motivación a invitar a otros a seguirlo. Y hay una serie de transformaciones en el seguimiento, de tal manera que vienen emblematizadas en el encuentro de Jesús con Pedro. Primero, Simón, hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, es decir, piedra, ¿no? Tú serás Pedro, piedra. Es decir, la transformación del nombre, porque en la mentalidad bíblica el nombre significa la persona y su destino. La persona y su destino, no es solo simplemente el nombre. El nombre viene ligado a una intención también de destino, la identidad de la persona. Pues esta identidad te cambia, Pedro. Tú ya pasas de Simón a ser precisamente Pedro, Cefas. Entonces hay una serie de verbos acá muy interesantes. Las miradas, el seguimiento, el quedarse y el transformarse. Esto nos lleva a descubrir algo que es propio de nuestra identidad cristiana. ¿Cuántas veces nosotros decimos, Jesús entró a mi vida? ¿Será verdad o no? Jesús entró a mi vida. ¿No será que más bien Él me permitió entrar a la suya? Que es distinto. No es Él el que entra a mi vida. El problema es este. Cuando hay encuentros con Jesús, que un retiro, que tal vez un momento bonito de oración, normalmente pasa en los retiros. Normalmente pasa en los retiros. Entonces viene la idea de que yo dejé entrar a Jesús a mi vida. Cuidado, porque sí, está bien, puede ser una frase muy positiva, muy bien intencionada, pero veamos consecuencias. Tú decidiste hacer entrar a Jesús a tu vida, y por lo tanto Jesús se convierte en un agregado a tu vida. ¿Qué va a hacer tu vida con ese nuevo agregado? ¿Lo va a tener ahí? De repente lo vas a apreciar, sí, pero también se aprecia un adorno en la casa. Compré un adorno que se integra a la casa y lo puse en la sala porque ahí me gusta que esté. Lo puse en el comedor porque ahí me gusta que esté. Jesús entra a tu vida y lo puse donde quise. Donde quise. ¿Va a ser algo importante? Sí. ¿Va a ser alguien querido? Sí. Pero cuidado, sigue siendo tu vida. Sigue siendo tu vida. Es decir, Jesús solo vino a formar parte de algo que ya estaba ahí. Y por lo tanto, entonces, pues ahí es donde viene el problema de qué hacer con Jesús. Entonces nos orientamos a muchísimas cosas, casi todas ligadas a la estructura religiosa. Está ahí porque qué bueno que lo tenga ahí porque me va a hacer milagros. Qué bueno que lo tenga ahí porque entonces me garantiza que no me voy a ir al infierno. Qué bueno que lo tenga ahí porque entonces me va a cuidar. Es así, o sea, yo lo tengo ahí para mí, pero cuidado, tu vida, ¿qué va a ser de tu vida con ese nuevo agregado que llegó ahí? ¿Lo vas a tratar como el adorno que pusiste en la sala o el comedor? ¿O va a ser precisamente alguien que va a cambiar tu vida? Aquí hay una serie de transformaciones, La más importante es la transformación última. Te llamarás Pedro, piedra, es decir, tú ahora cambias tu identidad, cambias tu destino, de acuerdo a lo que han pensado. Entonces no es más bien, de ahí vienen entonces las miradas. Jesús se voltea, Él llama. ¿Qué quieren? Invita a seguir. ¿Qué buscan?
¿Qué buscan? ¿Dónde vivas, maestro? Vengan y vean. Y hay un verbo que es muy seguido en el Evangelio de San Juan: se quedaron, quedarse. Quedarse es precisamente una forma de hablar de una comunión, una participación, una forma de interrelación, donde precisamente no es solo un conocer físicamente, porque el conocer bíblico es entrar en la intimidad de la persona y por lo tanto asumir esa intimidad. Por eso entonces, vengan y vean, es Jesús el que invita. Él te permite entrar en su vida, que es distinto. Yo entro en la vida de Jesús, Él no entra en la mía. Porque si yo sigo insistiendo que entró en la mía, seguiré dejándolo como el florero bonito en la sala de la casa, pero ahí se queda. Pero si yo soy el que entro en la vida de Jesús, entonces es cuando transforma toda mi identidad, transforma todo mi destino, transforma toda mi vida. Entonces es entrar y quedarse con Él. Quedarse con Él, pero la suavidad de Jesús, ¿no? Él no viene a pontificar, no viene a imponer un criterio religioso nuevo, no viene a amenazar a nadie si lo sigue o no lo sigue, Hay a veces cierta tendencia a polarizar esa figura en una forma muy negativa, muy impositiva. Habrá buenas intenciones religiosas tal vez, pero que si no crees te vas al infierno. Ya pone delante precisamente una visión que no corresponde a esa intención suave de Jesús acá. Conóceme, conóceme, pero te permito que me conozcas. Te permito que me conozcas. Él ya me conoce. Ahora yo soy el que te permito conocerme. Ven, entra, quédate conmigo. Quédate. Es decir, entra en comunión conmigo, conóceme. Así sabrás a qué vine. Y ahí precisamente el sentido transformador de la vida desde nuestra fe cristiana. El problema es hacerlo religión. Entonces Jesús entró a mi vida. Ahí es donde vienen entonces todos los aspectos religiosos, positivos sí, pero muchas veces limitados, muchas veces empobrecidos desde una visión simplemente de estructura religiosa. Porque al final soy yo el que maneja a Jesús. Pónganse delante de la segunda lectura sobre el asunto del respeto al cuerpo, ¿Para qué te dio Dios el cuerpo? Y San Pablo es claro, no te lo dio para fornicar, punto. Póngase delante de eso. ¿A quién le gusta que le hablen de esto cuando la tendencia, llamémoslo así, de los excesos hedonistas de nuestro tiempo, son tendencias que se ligan precisamente a la satisfacción placentera? Y entonces el cuerpo se convierte en un vehículo de satisfacción placentera, visto precisamente en un sector del hedonismo donde precisamente la felicidad verdadera del hombre está ligada a satisfacer las necesidades físicas, al placer mismo de satisfacerlas. Y entonces eso está tan a la mano, en chistes, en reenvíos, en internet, en literatura, en pláticas, donde precisamente hablar desordenadamente de la sexualidad se convierte en chiste, se convierte en forma de reenvíos, se convierte en un montón de formas donde esto que dice San Pablo podría quedarse como algo fuera de lugar, fuera de texto, fuera de contexto inclusive. San Pablo, es que San Pablo pues, hace 2000 años que pensar así. Las cosas no han cambiado mucho. San Pablo está escribiendo a gente que estaba acostumbrada a abusar de todo esto, y por lo tanto entonces es un puerto, Corintio era un puerto desordenado, y entonces San Pablo le está diciendo a los cristianos: ustedes cambian de conducta, su cuerpo se respeta. Bueno, veamos esto desde la perspectiva: te hice entrar a mi vida, sí, pero aquí todavía me cuesta, aquí no quiero todavía meterme, pero no te preocupes, ya te voy a dar espacio, ya te voy a dar espacio, Jesús, cuando tenga un enfermo en la casa y te voy a pedir que me lo cures. Ya te voy a dar espacio, Jesús, cuando tenga una angustia y te pido que me la resuelvas. No te preocupes, Jesús, ya te voy a dar espacio, porque voy a ir los jueves a la Eucaristía, o voy a ir a alabarte, a bendecirte, al grupo, qué sé yo. Religión, no vida. Son riesgos. Bueno, puedo también decir que dejé entrar a Jesús a mi vida y Jesús transformó mi vida. Entonces no es tanto que lo dejaste entrar. Tú entraste en la vida de Jesús porque lo conociste. Te fascinó esa vida. Y entonces ahora has cambiado tu vida hacia la vida de Jesús, que es distinto, que es distinto.
Pero encerrarse en una visión de opción, yo opté por ti, quita la iniciativa divina que llama Samuel, ¿no? Dios se fija en Samuel y lo llama. Él es el de la iniciativa, llama. Él es el que voltea a ver y llama, ¿eh? Él es el que toma la vida de Pedro y la cambia. Él es el de la iniciativa. Por lo tanto, aquí nos toca transformar nuestra mentalidad en cuanto a nuestra relación con Jesús. No soy yo quien lo dejó entrar en mi vida, Él me dejó entrar a la suya. Y conociendo su vida, he cambiado mi vida, he transformado mi vida. Por eso mismo entonces, aquí viene algo que es importante. Él me conoce, ¿eh? Piensa en mí. Las miradas nos recuerdan aquella canción nuestra, ¿no? Sonriendo has dicho mi nombre, ¿no? El pescador de hombres. Tiene mucha razón de ser esa canción, ¿eh? Me has mirado a los ojos y sonriendo has dicho mi nombre. Me has mirado, tú me has mirado. Un teólogo alemán de principios del siglo XX, Karl Barth, transforma aquella frase de Descartes, ¿no? Que tanto conocemos. Cogito ergo sum, es decir, pienso, entonces existo, ¿no? Que nos han enseñado en la filosofía. Karl Barth dice cogitor ergo sum, es decir, te piensan, por lo tanto existes. Ligado a Dios que no quita tu mirada de ti, ligado a Dios que te conoce, ligado a Dios que piensa en ti, ¿eh? Por eso se voltea a verte para invitarte a seguir. Tú no pasas desapercibido a Dios. En la apariencia Jesús pasa, pero la intención sobre Jesús, la intención sobre Jesús es algo que Él percibe para voltearse a ver. ¿Qué buscas? Porque ni siquiera está diciendo no está exigiendo un seguimiento religioso inmediato. Los pone delante de una respuesta de opción. ¿Qué buscas? Y ese buscar tiene un encuentro, ¿eh? Hemos encontrado al Mesías, lo que Andrés le dice a su hermano Pedro. Hemos encontrado al Mesías. Ya no le dice, hemos encontrado a un rabí nuevo, ¿no? Que nos gusta más que Juan el Bautista, ¿eh? No. Hemos encontrado al Mesías. Juan el Bautista orienta hacia Él. Él desaparece para que Jesús surja. Una lección muy grande a muchos líderes religiosos de nuestro tiempo, que más bien se ponen ellos como punto de referencia y ponen a Jesús a que sea el instrumento de que ellos se vuelvan punto de referencia, ¿eh? Pero Juan el Bautista enseña que Él, siendo referencia para sus discípulos, orienta hacia Jesús, porque es necesario que ellos desaparezcan para que Él surja, dice Juan el Bautista. Pues entonces, esta es la puerta que se abre al camino de la reflexión del Evangelio en este tiempo ordinario. Y entonces también nos pone delante de una perspectiva de transformación de mentalidad en cuanto a intenciones. No, Señor, tú me permitiste entrar a tu vida. Es distinto, ¿eh? Y cuando me permitiste entrar a tu vida, entramos en comunión. Me quedé contigo y tú te quedaste conmigo, ¿eh? Entraron para quedarse, ¿eh? Se quedaron con Él. Quedarse, ¿no? Una palabra que permanece en el Evangelio de San Juan muy seguido, que es la forma de entender la comunión con Jesús. Quedarse, me fascinaste, ¿eh? Y esa fascinación me llevó a transformar mi vida, ¿eh? Me llevó a transformar mi vida. Entonces no soy yo el que de ahora en adelante te voy a dar permiso para que entres en mi vida, ¿eh? Y hacer lo que yo te diga que quiera que hagas. Porque hay cosas en las que no quiero que te metas, ¿eh? Hay cosas en las que no quiero cambiar. Hay cosas en las que no quiero transformarme. Pero te voy a permitir hacer otras, ¿eh? Tranquilo, no tengas pena, te voy a dar tu lugar también, ¿eh? Entonces Jesús, un florero más en la sala de la casa, ¿eh? Un florero más en el trinchante del comedor, ¿eh? Un adorno más en el cuarto donde dormimos, ¿no? Entonces no, tú me permitiste entrar a tu vida. Al final el bautismo me transforma en ti, Señor, ¿eh? Esa nueva vida, es un nuevo comienzo, es un nuevo nacer, ¿eh? Eso es lo que implica, te llamarás Pedro, ¿eh? Es decir, tú transformas tu vida. También en la vocación de Samuel, la vocación de Samuel quedó transformada en esa noche, ¿eh? Ese Samuel, a que Dios llama, entonces se convertirá en el último de los jueces de Israel. Será aquel que hará la transición entre la distribución de tribus
guiadas por jueces, a la unificación por la monarquía, que en realidad Dios no quería para Israel, pero insistieron tanto que se los permite por medio del profeta Samuel. Entonces, alguien que tiene un destino nuevo en cuanto a la perspectiva histórica que Dios le quiere dar. Pedro tendrá un destino nuevo en cuanto a la perspectiva histórica que Dios le quiere dar. Así cada uno de nosotros tendrá un destino nuevo en cuanto a la perspectiva que Dios le quiera dar. Es lo que enriquece nuestra vida, es lo que da sentido a nuestra vida. Me piensan, por lo tanto, tienen una razón para existir. Dios no se ha olvidado de mí. Y en Cristo me permite entrar a conocerlo. En Cristo me permite entrar a conocer esa vida que me ofrece. De tal manera entonces que soy yo el que se acomoda a esa vida. No obligo a Jesús a acomodarse a la mía. Entonces no soy yo el que deje entrar a Jesús a mi vida. Es Jesús quien me permitió entrar a la suya. Ven y conóceme, ¿no? Ven y conóceme. Y se quedaron con Él. ¿Será ese el verbo que utilizaremos para nosotros? ¿Nos quedamos con Él? Esa es la pregunta de este domingo, para poder seguir los siguientes domingos orientándonos a vivir nuestra experiencia de vida de acuerdo a Jesús por medio de cómo nos orienta el evangelista San Marcos. Vamos a confirmar nuestra fe.